descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Quiero comenzar la lección de hoy leyendo Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, y si tienen la Complete Jewish Bible, la Biblia judía completa en inglés, está en la página 2. Muy sencillo. Génesis capítulo 2. Y los cielos y la tierra fueron acabados, junto a todo lo que contenían, y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho. Y descansó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Dios bendijo al séptimo día, y lo apartó como santo, porque en ese día Dios descansó de toda su obra que había creado Dios, para que ésta pudiera producir. Esta es la historia de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. En el día que Adonai Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había arbustos silvestres en la tierra, ni plantas silvestres habían brotado, porque Adonai Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y no había nadie que labrara la tierra. Más bien, un vapor subía de la tierra que regaba toda la faz de la tierra. Luego Adonai Dios formó a una persona del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y él ahora era un ser viviente. Adonai Dios plantó un jardín hacia el oriente en Edén, y allí puso a la persona que había formado. De la tierra, Adonai Dios hizo crecer todo árbol deseable a la vista, bueno para comer, incluido el árbol de la vida en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón, que recorre toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Resina aromática y ónice hay también allí. El nombre del segundo río es Gijón. Este recorre toda la tierra de Cush. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que fluye hacia el oriente de Asher. El cuarto río es el Éufrates. Adonai Dios tomó a la persona y le puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Adonai Dios le dio a la persona esta orden: puedes comer libremente de todo árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adonai Dios dijo: no es bueno que la persona esté sola. Le haré a él un acompañante adecuado para ayudarlo. Y de la tierra, Adonai Dios formó todo animal salvaje, toda ave que vuela en el aire, y las trajo a la persona para ver cómo los llamaría. Y todo lo que el hombre llamó a cada criatura viviente, ese sería su nombre. Y la persona puso nombres a todo el ganado, a las aves en el aire, a todo animal salvaje, mas para Adán no se halló un acompañante adecuado para ayudarlo. Entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre la persona, y mientras estaba dormido, tomó una de sus costillas y cerró el lugar de donde la tomó con carne. De la costilla que Adonai Dios había tomado de la persona, hizo una persona mujer, y la trajo a la persona hombre. Y la persona hombre dijo finalmente: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y se quedará con su esposa, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban. Aquí descubrimos otros 2 fundamentos importantes. Primero, que Dios había bendecido y santificado un día particular de la semana, el séptimo día. Y segundo, que Él descansó en ese día para que todo lo que Él había creado pudiese por sí mismo producir y reproducirse. La primera parte de esto es bastante simple. Dios creó todo en 6 días. Estaba completo después de 6 días. No había nada más para crear después de 6 días. Fue una obra 100% terminada después de 6 días. Así que Él declaró
el séptimo día santo, y bendijo ese día y lo separó. Él lo apartó, lo hizo diferente a los otros días. Les puede parecer interesante que los hebreos solo le asignaron nombre a un día de la semana, el séptimo, y lo llamaban Shabbat. Y de ahí fue que sacamos la palabra Sabbath o sábado. A los otros días de la semana solo le asignaron números, primer día, segundo día, tercer día y así sucesivamente. Ahora, analicemos esta palabra que es típicamente traducida como descanso, como en la frase Dios descansó en el séptimo día. La palabra hebrea usada es Shabbat, y noten que es similar al término en inglés para el día sábado. La palabra Shabbat significa cesar, significa parar, desistir, parar de trabajar. El descanso puede ser un resultado, pero no es el significado de esa palabra. Lo que los eruditos hebreos dicen señala más bien el cese de las actividades normales. No quiere decir que pares de hacerlo todo, y de hecho, hay varias palabras en el Tenaj, el Antiguo Testamento, que son traducidas como descanso, pero cada una significa algo un poco diferente. Por ejemplo, la palabra hebrea Nahan se suele traducir como descanso, pero más bien significa confortar o consolar. Nahan es una palabra muy similar al nombre de Noé. Otra palabra para descanso es Sha'an, que quiere decir recostarse a algo. Luego tenemos Shamat, que quiere decir acostarse, y hay otras más. Pero aquí en Génesis la palabra es Shabbat. Significa cesar porque la creación ha cesado. Verás, hasta el día 6, el universo era un hervidero de actividad, de la actividad de Dios. Pero Dios no creó algo que constantemente tuviera que ser recreado o reparado. No. Él creó algo que podía producir y reproducirse sin más intervención directa. Es por esto que Jesús nos dice que lo aceptemos como Salvador y luego descansemos en Él. Cuando somos recreados como un nuevo ser al recibir su salvación en Él, estamos 100% completos. No tenemos que volver a ser recreados. Tenemos que cesar las acciones humanas dirigidas a hacernos aceptables por Dios, a ser perdonados, santos, porque todo lo que teníamos que hacer por nuestra parte para ser aceptables a Dios está hecho, está terminado, así como la creación estaba terminada. Pero hay algo muy especial acerca del séptimo día. Es bendecido y santo. Dios no se limitó a conmemorar un día, como haríamos con el nombre de una calle, o una estatua de un dignatario, o un recordatorio del cumpleaños de un presidente. Shabbat es un día muy especial, es un día santo, en el cual Él se deleita. Dios dijo que Él Kadash el séptimo día, es decir, que Él lo consagró. Eso quiere decir que Él lo apartó completamente de cualquier otro día. Esta es una buena oportunidad para tratar algo que me molesta que no se entienda. Solo hay una autoridad y solo una que puede consagrar, que puede declarar algo como santo: Dios Todopoderoso. El hombre tiende a jugar con la palabra santo y, en ocasiones, simplifican su significado y lo vuelven una palabra que simplemente indica algo que es de Dios o que tiene un significado religioso especial. La santidad se obtiene exclusivamente por decreto de Dios. Es declarada y decidida solo por Dios. Que la humanidad crea que nosotros podemos declarar por medio del gobierno de la Iglesia o por nuestra decisión que algo es santo es una desfachatez inimaginable. Eso está mal. ¿Deseas saber exactamente lo que es santo? Son las cosas que en las Escrituras son llamadas santas.
Nada más es santo. El problema con lo que el cristianismo y el judaísmo han hecho, al lanzar la designación de santo a cualquier cosa que nos convenga, es que ha degradado en gran medida el impacto y la importancia de esa palabra. La santidad es un término perdido, así que es una meta perdida. Más adelante tendremos una mejor idea de cuán importante, cuán santo es el día Shabbat para Dios, y por ende, cuán crítico debería ser su significado para nosotros. Aquí hay algo que quiero que recuerden. El Shabbat no fue dado primeramente a Israel, a través de Moisés en el monte Sinaí. Noten que aquí en Génesis, Shabbat es, de hecho, el nombre de un día específico de la semana. Shabbat es el nombre del séptimo día que Dios apartó como santo. El nombre también incorpora su propósito. Una de las razones por las que la Iglesia no observa el séptimo día, el Shabbat, o según algunos, de por qué las iglesias movieron el Shabbat del séptimo día al primer día de la semana, es porque el Shabbat fue dado a Israel, así que solo Israel lo debe guardar. También enseñan que el Shabbat era parte de la ley de Moisés, o sea que la observancia del Shabbat era parte de esas reglas y ordenanzas establecidas en el monte Sinaí, poco después de que Israel salió de Egipto. Y a finales del siglo II después de Cristo, la meta de la iglesia, que ya era mayoritariamente de gentiles, era abandonar todo lo que pareciera aplicar al pueblo judío. Y para el siglo IV, la iglesia abolió oficialmente el Shabbat. Algunos quizás cuestionen esta última afirmación, que la iglesia abolió el Shabbat, pero lo único que tienen que hacer para saber la verdad es leer los documentos emitidos por la iglesia a raíz de varias reuniones de concilios ecuménicos convocados por el emperador Constantino. Les daré datos específicos. Pueden consultar el documento del Concilio de la Odisea, canon número 29, como fue establecido a mitad del siglo IV después de Cristo. Allí encontrarán que la Iglesia explícitamente declaró el Shabbat como un día santo para los judíos y, por lo tanto, la Iglesia no debería tener relación con eso. Les daré una cita directamente tomada de ese documento y pueden investigarlo ustedes mismos en Internet. Los cristianos no deben judaizarse descansando en el sábado, sino trabajar ese día, honrando más bien el día del Señor, y, si pueden, descansando entonces como cristianos. Pero si se descubre que alguno es judaizante, que sea anatema de Cristo. El concilio de la Iglesia decidió que sería mejor poner fin a la práctica de guardar el Shabbat por completo y comenzar una nueva práctica. Esta nueva práctica tomaría lugar en el día de la semana en el que resucitó el Mesías, el primer día de la semana. El concilio de la Odisea declaró entonces que se pondría fin a la práctica de guardar el Shabbat y la de congregarse para adorar en el séptimo día, el sábado o Shabbat. En vez de observar el día de descanso ordenado por Dios, se estaba instituyendo un día de adoración fijado por el hombre. Este día de adoración comunitaria para los cristianos gentiles debía ocurrir el primer día de la semana, el cual ya era el día común de reunión para adorar al Dios que era el más aceptado y políticamente correcto del Imperio Romano, el Dios Sol. Es por eso, si es que no lo sabían, que el primer día de la semana se llama en inglés Sunday o el Día del Sol, que en español es el domingo. Porque ese era el día que el Imperio Romano había designado para adorar al Dios Sol, Sunday. Y como esta celebración recién inventada necesitaba un nombre para sustituir el Shabbat, el nuevo nombre fue el Día del Señor. Así que lo que la mayoría de las iglesias institucionales han estado practicando por 1700 años no es el Shabbat, que ha sido movido un día, pasándolo del séptimo al primer día,
sino que es una celebración completamente diferente, establecida por la Iglesia romana en el Concilio de la Odisea en el 364 después de Cristo, bajo la dirección del emperador romano Constantino. Y por cierto, este hecho no es argumentado por los eruditos cristianos. Los líderes religiosos de las grandes denominaciones cristianas, como los católicos, protestantes, ortodoxos griegos, anglicanos y otros más, están de acuerdo en que lo que les acabo de decir es cierto, y que la Iglesia hace mucho tiempo atrás tomó la decisión de dejar de guardar el Shabbat. Aunque unos pocos sostienen que lo que hicieron fue declarar que el Shabbat puede ser cualquier día que nosotros queramos. Para resumir, encontramos que, en realidad, Dios estableció el séptimo día, Shabbat, inmediatamente después de completar su creación, como lo acabamos de leer, mucho antes de que hubiesen israelitas. Así que sea cual sea la doctrina que tengan acerca del Shabbat, entiendan bien que el Shabbat no fue algo dado y reservado para un grupo específico de gente llamado Israel. Es histórica y bíblicamente incorrecto decir que el Shabbat le fue dado primero a Israel. Este fue dado a la humanidad en general, inmediatamente después de completar la creación, como acabamos de leer en nuestras Biblias. Luego del gran diluvio, debido a que la humanidad otra vez se había vuelto tan malvada y pagana, al parecer solo unos pocos humanos seguían honrando el Shabbat de Dios. Fue entonces que Dios vio la necesidad de restablecer la validez del Shabbat para la humanidad. De hecho, Dios quería restablecer todos sus principios que siempre habían existido, y Él escogió separar un pueblo, una nación especialmente escogida, que Él iba a usar para que le sirviera y lograra ese propósito. Esa nación es Israel. Una de las miles de cosas que Dios le dijo a Moisés que hiciera, como líder de esta nación de Dios recién formada, Israel, era reinstaurar la adoración en el Shabbat. Vean las palabras del mandamiento del Shabbat. Si leemos las palabras que están allí en Éxodo 20, el mandamiento dice: recuerden el Shabbat para apartarlo para Dios. El mandamiento no dice establecer, el mandamiento dice recordar que deben guardar ese día. Y la palabra en hebreo traducida como recordar es zakar. Zakar significa recordar algo. Así que la idea es recordar que Dios había establecido el Shabbat mucho tiempo atrás, porque había caído en desuso y tenían que recordarlo. Guardar el Shabbat, el séptimo día, era una señal de esos que eran miembros de una congregación de personas que confiaban en Dios. Es decir, guardar el Shabbat era un indicador de aquellos que eran leales a Dios. A su vez, esa práctica también implicaba a todos aquellos que Dios había declarado como santificados, santos, apartados. Pero a medida que avanzamos en el capítulo 2, noten que aquí ocurre un pequeño retroceso y luego se llenan ciertos espacios vacíos. Otros hechos son reiterados y usados como base. Así que quiero que presten atención aquí, ya que esto también es fundamental. Me parece que nunca he oído hablar de eso en la iglesia. Hay cierto patrón que se repite a lo largo de toda la Escritura y el Nuevo Testamento. Y es la importancia de la dirección este u oriente. De aquí en adelante en nuestro estudio, quiero que suene una campanita en sus cabezas cada vez que encontremos la palabra oriente o este en la Torá. El este tiene un gran significado espiritual. Casi siempre está asociado con la santidad y es una clave para que nosotros obtengamos un conocimiento más profundo de las verdades de Dios. Pueden ver que en el verso 8, Génesis 2, Dios sembró un jardín. ¿En qué parte del Edén? Al este. Ahora presten atención. El jardín del Edén no es lo mismo que la tierra de Edén, o solo Edén. La tierra de Edén
es una gran área en la región que tiene fronteras definidas. El jardín del Edén es un área específica y separada que también tiene fronteras, localizada dentro de la tierra de Edén. De hecho, se nos dice que el jardín se localizaba en algún lugar de la parte oriental de la tierra de Edén, y en medio de ese jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida fueron plantados. Dios le dijo a Adán, en este jardín fabuloso, que proveería todas las necesidades de Adán. Él era libre de comer cualquier cosa que él quisiera. Seguro había una gran variedad, pero que él debía considerar al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal como la muerte misma. Y quiero que se den cuenta de que Eva no existía todavía cuando se le dieron estas instrucciones a Adán. Se le dieron a Adán. Él tenía la responsabilidad de llevarlas a cabo y asegurarse de que ella también las cumpliera. Veamos qué se dice de Adán. Él no fue creado dentro del jardín del Edén. Él fue creado afuera del jardín y posteriormente fue puesto allí. Como lo dice el versículo 15. Luego el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Adán, o Adam, es una palabra hebrea que significa hombre o humano. También es la raíz de la palabra rojo y también de la palabra tierra o suelo. En hebreo, la palabra para tierra o suelo es Adamá. Adamá. Así como les dije que estuvieran pendientes cada vez que use la dirección del oriente o el este, también tenemos que estar alertas ante la palabra rojo. El rojo es un color importante. Representa realeza, majestad y sangre. Probablemente han oído sobre las vacas rojas. Es un animal de sacrificio muy específico que se usa para ordenar sacerdotes y purificar lo impuro. Los que se han vuelto impuros por haber tocado un cadáver. Con el tiempo, les mostraré una increíble conexión entre Adán, el color rojo, la vaca roja y el derramamiento de la sangre de Cristo. Adán fue creado fuera del jardín, en la tierra de Edén. Él fue creado en un lugar que era más que adecuado para sus necesidades. Pero Dios designó al jardín como su propio hogar terrenal en ese momento, y Él quería que el hombre estuviese cerca de Él. Dentro del jardín era donde moraba el árbol de la vida. ¿Vida? En el sentido de lo que significa aquí, quiere decir vida real, la vida que Dios quería para la humanidad, una vida santa y eterna. Así que Dios trajo al hombre desde un buen lugar, la tierra de Edén, a un lugar mejor, el jardín del Edén. Un lugar donde había una relación muy cercana con Él. El jardín era un lugar santo, al igual que el cielo, donde ninguna imperfección podía existir, ningún pecado iba a contaminarlo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere llevarnos desde un lugar que en ocasiones parece suficiente, al menos por fuera, suficiente para nuestras necesidades, y establecernos en un lugar santo. De hecho, Él quiere una conexión con nosotros que es casi demasiado fantástica para entenderla. Él quiere morar dentro de nosotros. El jardín del Edén era un modelo terrenal del cielo, una sombra física, un patrón de lo eterno, no físico y espiritual, de la verdadera morada celestial de Dios. Y veremos en unos cuantos meses que el jardín del Edén eventualmente vino a ser el modelo de otro lugar santo futuro, el tabernáculo del desierto. Esto no es una especulación, ha sido indicado enfáticamente en las Escrituras. Lo que espero mostrarles también es el constante paralelismo de la realidad, de la dualidad, como la he llamado, en las Escrituras.
Es decir, algunas cosas en la tierra son una contraparte física del plano espiritual. Las cosas terrenales son incompletas, claro, porque lo físico es muy limitado en comparación con lo espiritual. Cuando vemos la manera en que Dios sopló vida en Adán, esto está en el verso 7, vemos que Dios puso, en hebreo, Jaim. Jaim, Adán al principio era un cuerpo, una cosa inanimada formada del polvo de la tierra. Para poder convertirse en una criatura viviente, específicamente una criatura humana viviente, él tuvo que recibir una inyección de vida. Y esta vida, Jaim, fue lograda a través de un acto sobrenatural de Dios, al soplar ese aliento de vida en él. La palabra hebrea para soplar es nafaj. Nafaj, y es una raíz del idioma hebreo que es bueno que la entendamos. Verán, el hebreo es un idioma que se construye a partir de un sistema de raíces de palabras. El idioma hebreo toma una palabra, le da un significado, y luego salen ramificaciones de esa palabra que nos dan diferentes palabras con diferentes usos. Pero las palabras diferentes que salieron de la misma raíz tienen un denominador común en su significado. Tienen una cierta unidad entre ellas. El sentido de esas palabras permanece dentro de ciertos límites. Veamos la palabra que tenemos aquí, nafaj, que se suele traducir como soplar. Unas pocas palabras después leemos la palabra aliento como en aliento de vida. El resultado de esa palabra es neshemah en hebreo. Y unas pocas palabras después se nos dice que como resultado de Dios haber hecho nafaj, soplar, en Adán, el neshemah, el aliento de vida, Adán se convirtió en un ser viviente, que en hebreo es Hei Nefesh. Miren la relación entre estas palabras, nafaj, neshemah y nefesh. Todas tienen la misma raíz, así que todas provienen de una esencia común, y la esencia es que el soplo, aliento y ser del ser viviente son cosas etéreas. Algo que no es del mundo físico, y ha hecho que ocurra este milagro. Algo que viene desde afuera del plano físico, fuera del universo tetradimensional en el que vivimos. Ese es el catalizador de todas estas cosas. Dios es el catalizador de la vida. De hecho, la vida está en Dios. La vida es uno de los atributos de Dios. Las piedras existen, el agua existe, las estrellas, la luna y el sol existen, pero no tienen vida. No tienen como parte de su naturaleza ese atributo de Dios. Pero las criaturas vivientes sí lo tienen. Así que en este punto, la vida no es exclusiva de los humanos. La vida fue puesta en todas las criaturas vivientes de Dios, por Dios mismo, como un acto de su voluntad divina. Resulta interesante que una de las palabras más comunes que encontraremos en las Escrituras es alma. Y algo aún más interesante es que alma es traducida de una palabra hebrea que acabamos de aprender, nefesh. Usamos la palabra nefesh para indicar un ser, en este caso un ser humano. Así que los eruditos judíos de la antigüedad y luego los eruditos cristianos, todos reconocen que aliento y ser son cosas sobrenaturales y, por tanto, están vinculadas orgánicamente. La condición de vida viene de nuestro Dios sobrenatural. En nuestra era tenemos las teorías de Darwin y toda clase de alegaciones científicas que tratan de probar que el aliento y el ser, la vida, no tienen que provenir de Dios y que podemos tomar las cosas sin vida y al darles suficiente tiempo, bajo las circunstancias adecuadas, por el efecto de los compuestos químicos correctos,
La vida puede simplemente brotar por sí misma, sin intervención divina, sin ningún tipo de ayuda. Bueno, hasta ahora estos darwinistas y científicos no han podido probar su teoría de vida espontánea a partir de sustancias inertes, y creo que nunca lo podrán hacer, porque así no es como funciona la vida. Se los diré de nuevo. La vida, en el sentido bíblico de infundir vida en criaturas vivientes, viene desde afuera de nuestro universo tetradimensional. Y de hecho, las bacterias, los virus, las plantas no son criaturas vivientes que necesitaron el aliento de vida de Dios. Las criaturas vivientes, los animales, están en un escalón superior a todo lo demás que Dios creó, y la humanidad es un escalón superior a los animales. ¿No les asombra que el hombre está constantemente buscando una conexión entre animales y humanos? Lo que algunas personas parecen no entender es que la fuerza vital que es común entre animales y humanos no tiene nada que ver con la interacción de la materia orgánica con campos eléctricos. El elemento común entre animales y humanos es que la vida de ellos y de nosotros provino de Dios. Veamos un elemento más referente al verso 7 y luego avanzaremos. Dice aquí que Dios sopló el aliento de vida en Adán, el Neshmach Chaim. Neshmach es aliento y Chaim es vida. Si recuerdan la lección de la semana pasada, tendrán curiosidad sobre la estructura de la palabra Chaim, traducida al español como vida. Chaim es un sustantivo plural masculino, igual que Elohim, Elohim como referencia a Dios. El sufijo im al final de Chaim pone la palabra en plural, así como pone a Elohim en plural. La palabra vida en singular es Chai, que es Chaim sin el sufijo im. Así que, ¿por qué no traducimos esa frase como el aliento de vidas en plural, en vez de aliento de vida en singular? Bueno, así como el uso de Elohim indica que Dios es uno, pero también es más de uno, Chaim nos da el indicio de que se puso más de una vida en Adán. Los eruditos hebreos están de acuerdo en que Chaim no podía ser uno de esos casos raros en que la estructura gramatical hebrea llamada plural de majestad, donde el sujeto realmente está en singular, pero se pone en plural para mostrar un sentido de gloria o majestuosidad, como para hablar de un rey. Así que esto nos indica posiblemente la dificultad que han enfrentado los teólogos por muchos siglos al tratar de decidir si el alma, generalmente aceptada como el asiento o la esencia de la vida, es lo mismo que el espíritu, o espíritu y alma son cosas diferentes. Atributos separados, pero ambos vienen de Dios, ambos vienen de una dimensión fuera de nuestro universo. Yo pienso que sí es posible. Por algo, los hebreos le dieron un nombre a esta esencia invisible dentro del ser humano que también es un atributo de Dios, y este nombre es totalmente diferente al alma o ser viviente. Eso que denota esa fuerza de vida misteriosa que causa y sostiene la vida. Esa palabra es Ruach. Ruach HaKodesh. Ruach significa viento o aliento, pero se refiere a esa esencia invisible, única y especial que conecta a la humanidad con Dios. Lo que separa a los humanos de los animales, y recuerden que los humanos y los animales son ambos criaturas vivientes para Dios, pues ambos tienen nefesh. Es nuestra habilidad como humanos de tener comunión con Dios, de conocer a Dios, incluso de emular a Dios. Esa habilidad única viene de vida, espíritu. La vida ruach, que es un tanto diferente a la vida alma, la vida nefesh. La vida alma nos da animación, nos da la vida básica.
Dios es espíritu. Y se nos dice que la manera en que tenemos comunión con Dios es por medio de ¿qué? Del espíritu. El hombre tiene un espíritu. Y ninguna otra criatura viviente lo tiene. Aun cuando los animales tienen alma, vida, ellos no tienen comunión con Dios porque no tienen vida espíritu. Esa vida espíritu solo la tienen los seres humanos. Por cierto, en otras lecciones, discutimos un concepto que muchos pensaron que era un concepto del Nuevo Testamento, el concepto de agua viva. Recuerden que Jesús dice que Él es el agua viva que quita toda impureza. La palabra hebrea para agua viva es Maim, Jaim. Ahí tenemos esa palabra otra vez, Jaim. Maim, Jaim. Maim es agua. Es lo que Dios dice que debe ser usado como el agua en la que los hebreos se sumergen para ser espiritualmente purificados de impurezas rituales. A nivel físico, Maim, agua, Jaim, agua con vida, agua viviente, era simplemente agua tomada de un manantial artesiano o un río. Era de una fuente de agua que tenía movimiento. No era agua que viniera de un lago cerrado, un embalse o un pozo de agua en el que el agua estuviese retenida. Y como Maim Haim era agua usada para propósitos espirituales y se refiere a una fuente de vida espiritual, podemos vincular todo eso con el singular aliento de vida, Neshemah Haim, que anima a la humanidad. Ahora bien, quiero relatarles algunas ideas y luego avanzamos. Primero, en el verso 5, se nos dice que Dios aún no había creado hierbas o plantas en la tierra, y que la razón era que no había creado al humano todavía para cultivar la tierra. De entrada, uno podría decir que todo esto se trata de la necesidad de un jardinero, que hasta que uno no tiene un jardinero que cuide el jardín, no puedes tener plantas o si no, éstas se marchitarían. De hecho, cuando yo era pequeño, así fue como me explicaron esto. Pero esto pone a Dios en la posición de necesitar al ser humano para que Dios pudiera tener un jardín. Dios nunca depende del ser humano. En cambio, el asunto es que toda la vida vegetal que Dios creó era para beneficio del ser humano. Se suponía que el ser humano se alimentaría solo de plantas. El ser humano fue creado para ser herbívoro. ¿Para qué tener un jardín si no había humanos que se comieran sus productos? Sería un desperdicio. Hasta que hubiese seres humanos que necesitaran del propósito de esa vida vegetal, ser alimento y sostener a la vida humana, no había necesidad de tener vegetación. Dios no come, tampoco los ángeles, así que el jardín no era para Él, ni para los seres espirituales que Él creó. Segundo, en ese mismo verso se nos dice que el fenómeno de la lluvia aún no había sucedido. Eso nos parecerá un poco raro, pero la realidad es que Dios usó un método natural alternativo para crear la humedad necesaria para la flora. Un rocío que no venía del cielo, sino que salía de la tierra hacia arriba. Había suficiente humedad en la tierra para que las raíces de las plantas crecieran, y esa misma humedad formaba un rocío, una neblina que se mantenía baja y proveía humedad para esas plantas que necesitaban tomar agua a través de sus hojas, como muchas especies de plantas lo hacen. Tercero, ¿cómo es que había suficiente humedad en la tierra como para no necesitar lluvia? El siguiente verso nos habla de manantiales artesianos que hacen subir el agua bajo presión desde las profundidades de la tierra, la hacen brotar y, una vez en la superficie, forman riachuelos y ríos que se ramifican y riegan la superficie del suelo a través de las masas de tierra del planeta. Es extraño que a algunos les moleste tanto esa idea, pero no cuestionan el hecho de que nuestro planeta, hoy en día,
se mantiene húmedo con agua que baja del cielo. Desde objetos llamados nubes que flotan allá afuera. Eso nos parece normal. Agua que sube desde la tierra, eso no es aceptable. Es algo tonto, ¿no es así? Cuarto, uno de los ríos, que fue formado por el agua, que tenía su origen en la tierra de Edén, es Gihón, y se dice que era para regar la tierra de Cush. Esta afirmación presenta un problema, a menos que la aceptemos tal como es. El problema es que la tierra de Cush generalmente es ubicada al norte de África, en zonas que hoy ocupan Egipto, Etiopía y otros países. Me imagino que la idea de que un río pueda fluir desde algún lugar de Turquía o Irak, recorriendo todo el camino hasta el continente africano, es difícil de aceptar. Pero bíblicamente, es poco posible identificar a algún lugar como la tierra de Cush que no sea África del Norte. Aun cuando Cush originalmente vino del área de Mesopotamia, hay muy pocas referencias a su presencia allí, excepto cuando se dice que los cusitas, los de la tribu de Cush, vivieron allí un tiempo. Pero generalmente un territorio recibe el nombre de la tribu más dominante que vive allí, y esa tribu casi siempre tiene que ser dominante por un largo periodo de tiempo para que el lugar tome su nombre. Si Cush era la tribu dominante en Mesopotamia, ¿por qué iban a mudarse con todas sus cosas a lo que hoy conocemos como África del Norte? Y considerando la importancia que Egipto tendría en el plan de Dios para su pueblo Israel, en el pasado y en el futuro, no es difícil ver por qué Dios incluiría esa área para que tenga el privilegio de ser regada por un recurso hídrico poderoso que se originaba desde la tierra del Edén. Pero esa es mi especulación personal. Sigamos adelante. Dios determina que Adán necesita una compañera. Y él crea una para él. En hebreo, mujer se dice Isha. Hombre se dice Ish. Ish significa hombre. El sufijo a quiere decir sacado de. Así que Isha significa un hombre sacado de un hombre, por así decirlo. Isha también significa esposa en la Biblia. Rápidamente, en el verso 24, se nos presenta el concepto del matrimonio, así como también el principio más importante del matrimonio, que el hombre y la esposa deben ser considerados como una sola carne. Ante los ojos de Dios, ellos están orgánica y espiritualmente interconectados. Los humanos no deben quedarse indefinidamente con sus padres. En vez de eso, debemos permanecer unidos con nuestra pareja elegida en una manera que va más allá de la conexión física que todos tuvimos una vez con nuestra madre. Ese es el plan de Dios. Y perdónenme por traer esto a colación, pero en estos tiempos, creo que me caería un rayo si no hago el señalamiento de que es un hombre y una mujer los que deben unirse en matrimonio como una sola carne. No un hombre con un hombre ni una mujer con una mujer. Cualquier intento que hagan teólogos liberales, agnósticos o políticos al decir que la Biblia no habla de este tema está cegado por su agenda y está bajo total engaño. No hay que ir más lejos del capítulo 2 de Génesis para entender este principio fundamental de Dios. Génesis 2:23. El hombre dijo: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, por cuanto fue tomada del hombre. Por tanto el hombre, Ish, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, Isha, hembra, y los dos serán una carne». Está bastante claro. Hay una razón para que la pareja sea formada por un hombre y una mujer, y no dos personas cualquiera, dos hombres o dos mujeres. Y está indicada aquí. La razón es que ella, la hembra, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, tomada del hombre, el varón. El hombre y la mujer iniciaron la vida en la tierra
como especie, viniendo literalmente de una sola carne, literalmente. Y el acto del matrimonio los reúne y en esencia pone de manifiesto este principio de Dios. Una esposa no puede ser otra cosa que una mujer, porque su título, Isha, quiere decir sacada de un hombre. El hombre no fue sacado de otro hombre. Otro varón no fue producido de la costilla de Adán, fue una hembra. Solo un varón y una hembra pueden reproducirse. Lo que llaman matrimonio gay puede que sea la ley vigente de un país, pero inequívocamente va en contra de la ley natural de Dios, así como de la ley escrita de Dios. La próxima semana iniciaremos el capítulo 3 de Génesis. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.